Hola, saludos a todos. Sirva este vídeo a modo de guía para intentar convencer a alguien, abrirle un poco la mente, encender alguna lucecita en el sentido de la falsedad de todo lo relacionado con esta pandemia. Son hechos totalmente referenciados sobre la pandemia, proporcionados por expertos en la materia, para ayudar a hacer una evaluación realista de los riesgos. Decía Albert Camus que la única manera de luchar contra la peste es la honestidad. Primer punto. Según los datos de los países y regiones mejor estudiados, la tasa de letalidad es, en promedio, de alrededor del 0,2%, lo que se sitúa en el rango de una gripe fuerte y es unas 20 veces inferior a la supuesta inicialmente por la Organización Mundial de la Salud. 2. El riesgo de mortalidad para la población general en edad escolar y laboral, incluso en los puntos conflictivos mundiales, se asemeja principalmente al rango de un viaje diario en coche al trabajo. Inicialmente se sobreestimó el riesgo porque no se registraron personas con síntomas leves o sin síntomas. 3. Hasta el 80% de las personas que dan positivo en las pruebas permanecen libres de síntomas. Incluso entre los 70 y 79 años de edad, alrededor del 60% permanece libre de síntomas. Más del 95% de todas las personas muestran síntomas leves como mucho. 4. Hasta 60% de todas las personas ya tienen la inmunidad de fondo contra el bicho, debido al contacto con anteriores virus de este tipo, es decir, virus del resfriado. 5. La edad media de los fallecidos en la mayoría de los países, incluida Italia y España, es superior a 80 años. Y solo alrededor del 1% de los fallecidos no tenían enfermedades previas graves. Así pues, el perfil de mortalidad corresponde esencialmente a la mortalidad normal. 6. En muchos países, hasta 2/3 de todas las muertes adicionales ocurrieron en hogares de ancianos, que no se benefician de un cierre general. Además, a menudo no está claro si estas personas realmente murieron por la causa ya hablada o por el alto estrés, el miedo y la soledad. 7. Hasta el 50% de todas las muertes adicionales no fueron causadas por este bicho, sino por las consecuencias del pánico y el miedo. Por ejemplo, el tratamiento de los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares disminuyó hasta un 60%, porque los pacientes ya no se atrevían a ir al hospital. 8. Incluso en el caso de las denominadas muertes de esta pandemia, a menudo no está claro si murieron de o con virus corona, es decir, de las enfermedades que padecían, o si no fueron sometidos a ninguna prueba como casos sospechosos. Sin embargo, las cifras oficiales a menudo no reflejan estas distinciones. 9. Muchos informes de los medios de comunicación, según los cuales también murieron jóvenes y personas sanas a causa del COVID-19, resultaron ser erróneos. Muchos de estos jóvenes o bien no murieron a causa del COVID-19, puesto que ya estaban gravemente enfermos, por ejemplo, de leucemia, o bien tenían 109 años en lugar de 9 años. El supuesto aumento de las enfermedades de Kawasaki en los niños también resultó ser falso. 10. La tasa de mortalidad total diaria normal es de unos 8.000 en los Estados Unidos, unos 2.600 en Alemania, unos 1.800 en Italia y unos 200 en Suiza. La mortalidad por gripe es de hasta 80.000 en los Estados Unidos,
hasta 25.000 en Alemania e Italia y hasta 2.500 en Suiza por el invierno. En varios países el COVID-19 no ha alcanzado estos niveles. 11. Los fuertes aumentos regionales de la mortalidad pueden verse influidos por factores de riesgo adicionales como la elevada contaminación del aire y la carga microbiana, así como el colapso de la atención a los ancianos y los enfermos debido a las infecciones, el pánico masivo o el encierro. Las regulaciones especiales para tratar con los fallecidos a veces provocaban cuellos de botella adicionales en los servicios funerarios. 12. En países como Italia y España, así como en cierta medida en el Reino Unido y los Estados Unidos, los brotes de gripe ya han provocado una congestión en los hospitales. Además, hasta el 15% de los médicos y enfermeras, incluso los que no presentan síntomas, deben estar actualmente en cuarentena. 13. Las curvas exponenciales que se muestran a menudo con casos de corona son engañosas, ya que el número de pruebas que se hacen también aumentó exponencialmente. En la mayoría de los países, la relación entre las pruebas positivas y las pruebas en general, la llamada tasa positiva, se mantuvo constante entre el 5 y el 25%, o aumentó solo ligeramente. El pic de la propagación ya se había alcanzado en la mayoría de los países antes del brote. 14. Los países que no tienen toques de queda ni prohibiciones de contacto, como Japón, Corea del Sur y Suecia, no han experimentado una tendencia más negativa que otros países. Suecia ha sido recientemente incluso elogiada por la Organización Mundial de la Salud como un modelo ejemplar y ahora se beneficia de una alta inmunidad. 15. El temor a la escasez de ventiladores era injustificado. Según los especialistas en pulmones, la ventilación invasiva, intubación, de los pacientes de COVID-19 que se hizo en parte por miedo al virus, también suele ser contraproducente y además daña los pulmones. 16. Contrariamente a las suposiciones originales, diversos estudios han demostrado que no hay prueba de que el virus se propague a través de aerosoles, es decir, partículas suspendidas en el aire, o a través de infecciones, por ejemplo, a través de las manijas de las puertas, los teléfonos inteligentes o en la peluquería. 17. Tampoco existe una base científica para la eficacia de los respiradores en personas sanas o asintomáticas. Más bien, los expertos advierten que tales máscaras interfieren con la respiración y se convierten en centrifugadoras de gérmenes. 18. Muchas clínicas de Europa y los Estados Unidos seguían teniendo una gran escasez de personal y en algunos casos incluso tenían que anunciar que trabajaban a jornada reducida. Se cancelaron numerosas operaciones y terapias, incluidos los trasplantes de órganos no esenciales y los exámenes de cáncer. 19. Varios medios de comunicación fueron sorprendidos tratando de dramatizar la situación en las clínicas, a veces incluso con imágenes manipuladoras. En general, la información frívola de muchos medios de comunicación maximizó el temor de la población. 20. Los kits de prueba de virus utilizados internacionalmente son propensos a errores y pueden producir resultados falsos positivos y falsos negativos. Además, el test oficial del virus no fue validado clínicamente debido a la presión del tiempo y a veces puede reaccionar a otros virus corona. 21. Numerosos expertos de renombre internacional en los campos de la virología, la inmunología y la epidemiología consideran que las medidas adoptadas son contraproducentes y recomiendan una rápida inmunización natural de la población en general y la protección de los grupos de riesgo. En ningún momento hubo una razón médica para el cierre de las escuelas. 22. Varios expertos describieron la vacunación forzada contra los virus corona como innecesaria o incluso peligrosa. De hecho, la vacuna contra la llamada gripe porcina de 2009, por ejemplo, provocó en ocasiones graves daños neurológicos y demandas millonarias. 23. El número de personas que sufren de desempleo, problemas de salud mental y violencia doméstica como resultado de las medidas se ha disparado en todo el mundo.
Varios expertos creen que las medidas cobrarán más vidas que el propio virus. Según la ONU, millones de personas en todo el mundo caerán en la pobreza absoluta y la hambruna. 24. El denunciante de la NSA, Edward Snowden, advirtió que Corona se utilizará para la expansión permanente de los instrumentos de vigilancia mundial. El renombrado virólogo Pablo Goldsmith habló de un terror mediático global y de medidas totalitarias. El infectólogo británico John Oxford habló de una epidemia mediática. Y 25. Más de 500 científicos han advertido contra una vigilancia sin precedentes de la sociedad a través de aplicaciones problemáticas para el rastreo de contactos. En algunos países, este rastreo de contactos ya se realiza directamente por el servicio secreto. En todo el mundo, la población civil ha sido vigilada por los drones y a veces por la violencia policial masiva. Pues bien, amigos, hasta pronto.